La etnografía es un método de investigación altamente aceptado que ha demostrado ser una gran herramienta para tener de primera mano información sobre un grupo social determinado, permitiendo adentrarnos en su mundo y conocer sus puntos de vista, convirtiéndonos en parte de su identidad. El libro La etnografía, método, campo y reflexividad de Rosanna Gruber nos enseña desde su introducción los aspectos clave de este método de investigación para realizar una de este tipo de la mejor manera posible. Pero antes entendamos, ¿qué es la etnografía? La etnografía es el estudio de un grupo de personas durante un determinado tiempo. Viene de la etimología griega ethos, que significa cultura, y grafos, que significa descripción. Es un método de investigación que viene de la antropología social, lo que significa que busca comprender las culturas concentrándose en sus individuos. Es la descripción de todo lo observable de las personas estudiadas, que por lo general pertenecen a culturas diferentes o lejanas a la del investigador. Describe con detalle lo que la gente hace, su comportamiento y cómo interactúan entre sí, y de este modo poder comprender sus creencias, valores o motivaciones, así como la forma en la que éstas varían en distintas circunstancias. Surge a partir de la ignorancia o desconocimiento de una cultura para entrar en contacto con ella y conocerla, y de este modo darla a compartir a otras personas que tampoco pertenecen a aquella cultura y puedan entenderla. Hacer etnografía significa adentrarse en el grupo, aprender su lenguaje, su cultura, adoptar sus costumbres y convivir con los miembros de aquella comunidad por un tiempo prolongado con tal de ser aceptado y de este modo se pueda comprender a estas personas, describir lo que sucede y las circunstancias en las que se dan utilizando el mismo lenguaje de quienes se está describiendo. Se trata básicamente de vivir la experiencia para narrarla, por lo que se basa principalmente en el trabajo de campo cuyo resultado se convierte en evidencia para la investigación. Aquí es importante tener en cuenta el contexto socioeconómico e histórico que está ocurriendo y del mismo modo explicar los significados que tienen las cosas que hacen o en las que creen, haciendo una descripción acertada de lo que se recopiló. De acuerdo con lo que menciona la autora, las principales técnicas que permiten la investigación etnográfica son la entrevista, la observación participante y los métodos de registro y almacenamiento de información, siendo el propio investigador el principal instrumento de la ejecución de esta. Consta de 7 fases. La primera fase consiste en determinar qué es lo que se quiere estudiar y hallar el mejor método de investigación. La segunda fase determina cuál de las 2 técnicas de la etnografía vamos a utilizar en nuestra investigación, ya sea la observación o la entrevista. En la fase 3 se accede al escenario donde se encuentran los agentes y se dan a cabo las situaciones. En la fase 4 determinamos a las personas en específico con las que se aplicará la investigación, los llamados informantes, quienes son personajes clave dentro del grupo analizado. En la fase 5 se recopilan los datos, mientras que simultáneamente se da la fase 6, que analiza la información obtenida. Es donde se compara con la información que se tenía antes. Y finalmente en la fase 7 se elabora el informe. Los investigadores etnográficos han permitido el redescubrimiento de sitios incómodos o de difícil acceso como los barrios pobres, en los que Gruber describe, sorteando barreras lingüísticas, alimentarias y morales, en parte por el afán de aventura, en parte para rescatar modos de vida en vías de extinción. La investigación etnográfica ha permitido explicar grandes fenómenos sociales y a la globalización misma en los trabajos de importantes investigadores como Bronislaw Malinowski, Erving Goffman o Harold Garfinkel. La etnografía es uno de los principales métodos de investigación cualitativa y resulta en una herramienta que tiene muchos méritos, siendo el principal de ellos el de desarrollar la empatía.